sociales y reivindicaciones para nuestro pueblo, San Pedro de Macorís y la República. Con la denuncia Flor de Labio. Reportajes y videos. Los mellizos Cabrera Vázquez por TV. Buenas tardes, San Pedro de Macorís, República Dominicana, región este del mundo a través de las redes sociales de la internet, esta plataforma internacional mundial. Aquí estamos hoy sábado, 9 de noviembre de este 2024 por Extremo Channel, el canal del amigo hermano, colega Carlos Pérez Guante, que es casi ciudadano norteamericano. Bueno, Alberto, hay muchos temas de interés. Buenas, ¿qué tal, amigos televidentes? Estamos aquí con un clima lluvioso a nivel nacional. Las autoridades de meteorología han señalado algunas provincias, inundaciones en el este y por el Cibao y el Gran Santo Domingo. San Pedro no ha escapado de esta situación. Y el debate que ha ocurrido todas las informaciones mundiales, la victoria de Donald Trump en Estados Unidos, donde los opinólogos, después de la victoria de Donald Trump, ahora están justificando, pero cuando antes del proceso electoral, esos opinólogos estaban escépticos, no se definían en cuanto a la victoria. Y yo decíamos nosotros, en programas anteriores, y lo pueden buscar en archivo, que el proceso electoral norteamericano no es de populismo, la votación del pueblo. Que eso se discutía por colegios electorales. Donald Trump superó 230, más de 270 colegios electorales, superó a su contrincante Kamala Harris. Ahora dicen los demócratas, justificando la derrota, porque ella fue tarde, la candidata, y Biden no dio tiempo. Pero lo que se espera de Donald Trump, según los medios de Estados Unidos, es el problema migratorio, cómo va a paralizar la guerra Ucrania-Rusia y sus aliados, y la OTAN y la Unión Europea. La situación China, el Indo-Pacífico, la situación de Israel con Palestina y el Hezbollah involucrado, los hutíes de Yemen y otros. La escalada. ¿Cómo bajar después del 20 de enero la escalada? Y las industrias armamentistas vendiendo armas. En la República Dominicana, el presidente Luis Abinader ha inaugurado escuelas, ha dado en su semanal tópicos sobre el problema de salud, el problema de la seguridad, el problema de educación y además cómo piensa el gobierno de Luis Abinader terminar los proyectos supermillonarios donde el presupuesto no alcanza, donde las reformas para esos objetivos en beneficio de la República Dominicana tomarán tiempos. Ahora se anuncia que es posible que la unidad pública y privada pueda garantizar algunas construcciones cuantiosas. San Pedro de Macorís, con los aguaceros, el malecón, trabajando en esto. Y las lluvias han impedido
el avance de los trabajos, tanto de la 20 como del malecón. Y por otra parte, se anunció que ya en la próxima semana se va a inaugurar el pabellón de las glorias del deportes o de la fama de San Pedro de Macorís, con la asistencia del presidente Luis Abinader. Estos temas vamos a abordarlos. Siguen los asesinatos, la persecución contra los delincuentes, varios muertos, heridos, el gobierno luchando contra la criminalidad organizada, el problema fronterizo haitiano. Todos estos tópicos vamos a tratar en breve tiempo, enfocarlo hacia ustedes, amigos televidentes. Queremos comenzar hoy felicitando al pueblo norteamericano, a la gran nación de los Estados Unidos de Norteamérica, por la masiva concurrencia a las votaciones, a las elecciones del pasado martes 7 de noviembre, que puso a prueba el equilibrio de poderes en esa gran nación. Porque en toda la contienda electoral hubo una fuerte polarización entre la candidata demócrata Kamala Harris y el candidato republicano Donald Trump. Donald Trump vendiendo como oferta política electoral las deportaciones de los millones de ilegales, el combate al crimen y la mejoría de la economía. Kamala Harris destacando y resaltando los valores democráticos que históricamente han caracterizado a esa gran nación. Ese fue el debate. Y a partir de los resultados del pasado 7 de noviembre, siempre hay más opiniones para analizar la derrota y hay menos opiniones para resaltar la victoria. ¿Y por qué? Porque la candidata derrotada era la candidata del poder político dominante del presidente Biden, de los inquilinos de la Casa Blanca. Y Donald Trump era el candidato de la oposición. Por eso es que se analiza con mayor profundidad la derrota de Kamala Harris en esta situación. Pero Donald Trump, en lo particular hay que felicitarlo, porque él derrotó a los grandes medios de comunicación corporativo que durante estos 4 años han mantenido una campaña constante, sistemática de acoso, de denuncias contra él, buscando toda forma posible de descalificarlo como candidato. Donald Trump lo derrotó. Derrotó a las redes sociales, derrotó al establecimiento político estructural de Estados Unidos, al cual él, Donald Trump, ha venido enfrentando y denunciando. Es un gran triunfador. 2 atentados criminales, varios expedientes en diferentes instancias judiciales para impedir que fuera candidato. Toda esa situación, pues el presidente Donald Trump la enfrentó y la derrotó.
Oigan bien, muchos subestimaron a Donald Trump. Muchos lo subestimaron. Es un loco, es un desquiciado. Y le voy a dar un dato. Cuando Biden fue sustituido como candidato y le dieron el mando a Kamala Harris, a la vicepresidenta, en ese momento Kamala hizo un repunte en las encuestas. Es más, llegó a estar arriba de Donald Trump en las encuestas. ¿Cuándo comienza Donald Trump a subir en las encuestas? A partir del primer atentado. Luego con el segundo atentado. Y en tercer lugar, porque hablaba de que iba a ponerle fin a la guerra que tiene Rusia con Ucrania. Y denunciaba Donald Trump que mientras la administración Biden gastaba miles y miles de millones de dólares, cientos de miles de millones de dólares en armamento y en ayuda para Ucrania, cerca de 50 millones de norteamericanos estaban pasando por penurias y necesidades, por pobreza y por miseria. Ese contraste, esa comparación que hacía en su campaña, Donald Trump le llegó a la población norteamericana. Y hay un dato importante. La mayoría de los latinos, de los hispanos, votaron por Donald Trump. Eso es sorprendente. Al candidato que está hablando de deportación de ilegales, de que va a deportar millones de ilegales, ese candidato fue favorecido mayoritariamente por el voto hispano, por el voto de los latinos en Estados Unidos. Eso tiene que ser valorado. Y además, el resultado electoral pone en evidencia que todavía el sistema político norteamericano, el sistema socioeconómico, no está preparado mental y emocionalmente para elegir a una mujer como candidata. Acuérdense que la esposa del presidente, ¿cómo se llama? Bill Clinton. Bill Clinton Hillary fue candidata y no ganó. Y que conste que sacó más votos que el candidato que resultó vencedor. Porque ese candidato ganó los colegios electorales. Otra sorpresa fue que en estados que tradicionalmente ha ganado el Partido Demócrata, en esta ocasión lo perdió en el voto popular y en el voto de los colegios electorales. Y algo más, el Partido Republicano ganó las mayorías en ambas cámaras. Por primera vez en muchos años, gana una cámara que hace muchos años que no la ganaba. A partir de enero, cuando se juramenta Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, el mundo será otro. Hay un virus, una tensión. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y repito, a partir del 20 de enero del año que viene, que se va a juramentar Trump, el mundo va a ser otro. Esos cambios, ese cambio
a quienes van a favorecer y a quienes van a perjudicar. Intereses por el control de la dominación geopolítica mundial. Donald Trump, cuando fue presidente, su adversario principal en el campo internacional fue China, subiendo los aranceles. En esta campaña recrudeció su discurso contra China. Oiga bien, él ha sido coherente, ¿eh? Él ha sido coherente, Donald Trump. Entonces, ¿cómo va a ser el nuevo enfrentamiento comercial? El nuevo enfrentamiento económico y por ende político en el campo internacional, en el campo de los negocios, en el campo de las inversiones entre Estados Unidos y China, que hoy por hoy es una potencia comercial y económica de respeto y que todos miran para allá. Es tan de respeto y de tanto impacto a la economía china que a pesar de que Rusia, después del problema con Ucrania, de la guerra con Ucrania, le han dado miles de sanciones, no le han hecho ni pelliquito, porque tiene el apoyo y el respaldo de China y de India. El mundo económico, el mundo geopolítico es muy complejo, muy variable, muy complicado, muy contradictorio. Pero sucede que Donald Trump no va a ir a gobernar él solo, él va con un equipo. Un equipo que tendrá asesores, tendrá todo a un gabinete de expertos, de gente preparada, con condiciones, con capacidad, que son los que van a dirigir desde la Casa Blanca. Oigan esto que les voy a decir. Van a dirigir desde la Casa Blanca los destinos del mundo, del planeta Tierra. Yo no creo que ellos vayan a dirigir los destinos del mundo, porque eso, los acontecimientos históricos que están suscitando entre las naciones han tenido como contrapeso nuevos organismos bilaterales y multilaterales para romper con esa hegemonía. ¿Qué tiene que enfrentar o qué enfrentamiento económico global mundial se está produciendo y se va a producir después del 20 de enero? Después del 20 de enero. El crecimiento económico, amigos televidentes, potencialmente hablando de los BRICS. Por eso no coincido en esa parte contigo. Los BRICS es el contrapeso a ese intento de hegemonía mundial económico. Cuando Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos, en su cuatrenio, asumió posiciones muy radicales respecto a China, respecto a Rusia Y Venezuela también. y a otros países de Sudamérica, con sanciones, con enfrentamientos y el problema migratorio, y con México y López Obrador. ¿Qué sucedió en esos mandatos de Donald Trump? La escalada fue tan fuerte para tratar de agonizar la economía rusa, principalmente en esa área, en Europa del Este, que hubo un atentado del gasoducto Nord Stream, donde Alemania, Ucrania, Estados Unidos y otros países, Australia y demás, provocaron ese atentado contra Nord Stream con la finalidad de ahogar económicamente a Rusia. Y después del enfrentamiento de Rusia hacia Ucrania,
para que impedir que Ucrania fuera parte de la Unión Europea o de la OTAN, vinieron sanciones y más presión hacia Rusia. Rusia, de todo es conocido, con los BRICS, con Brasil, con Argentina, con China, con la India, con Turquía, que está más o más jugando las dos cabezas, y otras naciones que representan, amigos televidentes, en los BRICS en este momento, y más países se están uniendo al BRICS, que representan el 20% de la economía mundial. Con los BRICS, Rusia, la India y la China, y de este lado los países suramericanos como Argentina, Brasil y demás, tenían sanciones con el banco, el Switzerland, el Swissbank, un banco internacional, había bloqueado la reserva tanto de Venezuela como de Rusia y de otros países. Con los BRICS, ellos han formado su propio banco, donde está Dilma Rousseff como la gerente de ese banco internacional. La economía que ellos manejan en esos países, con esos BRICS no va a poder ser golpeada, amedrentada, socavada en su máxima expresión contra el Banco Mundial, el Fondo Monetario, Estados Unidos y Europa. Entonces, por eso es que decimos que ese mundo multipolar entre los BRICS y el Swissbank, que encabeza Estados Unidos y el Fondo Monetario, el Banco Mundial y demás, no va a tener efecto económico hacia esos países determinantes para que doblegarlo. Fíjense bien, Donald Trump anunció un plan de economía donde se va a impulsar la criptomoneda. Los BRICS tienen también la criptomoneda, que la criptomoneda lo inició Irán contra los bloqueos, y después vino Venezuela y otras naciones que estaban socavados por los Estados Unidos, inventaron y crearon su moneda electrónica para evitar las sanciones. Los BRICS, aparte de su moneda, van a tener una moneda, están como su principal meta combatir, disminuir a nivel internacional la presión del dólar, el dólar suite. Entonces, Donald Trump, según sus pronunciamientos, tal vez en este cuatrienio que va a comenzar en enero, sea menos radical con estos países. Porque independientemente de lo que pueda pensar cualquiera, lacayo o lo que no sea lacayo, no obtendrá ese dominio económico de todas las sanciones que impuso Donald Trump a Rusia principalmente, a China, donde China con los aranceles, China superó ese tipo de sanciones, ese tipo de medidas. La coyuntura política internacional, económicamente hablando, con dos economías que chocan, los BRICS y los Swissbank y demás, esas sanciones, supuestas sanciones del pasado, de bloqueo, de aranceles, de imposición, no tendrán ese efecto que en el pasado
se gerenteaba con golpes de Estado, invasiones, etcétera. Miren a ver que países de Sudamérica y Centroamérica como Venezuela, Cuba, Ecuador, lo que llaman dictadura represiva, etcétera, etcétera, intento de golpe de Estado, de magnicidio. En la época de las Guerras Frías, ninguno de esos países tuvieron un presidente como Chávez, Maduro, Ortega. No, lo habían invadido como ocurrió en Panamá, en Grenada, los intentos de Bahía de Cochino en Cuba, República Dominicana, el golpe de Estado de Honduras, con Zelaya, y otras situaciones más. Porque ahora hay más equilibrio político, hay más solidaridad política, hay una coyuntura económica diferente, donde los mercados no tienen el control unilateral. ¿Por qué? Porque la producción de petróleo, de gas, de metal, de oro, tienen estos países que conforman el BRICS y que representan el 20% de la economía mundial. Lo necesita Europa. Europa necesita el gas. Europa necesita el petróleo. Y que necesita los recursos naturales y minerales y materiales y de materia prima de países que hoy conforman el BRICS. Ahora bien, Donald Trump gana la presidencia, lo que se estaba comentando. Su estrategia, a no ser que cambie cuando llegue al poder, su estrategia, que le dio muchos resultados, fue: voy en días a terminar la guerra Rusia-Ucrania, Ucrania-Rusia. Lo voy a sentar ahí. Y decía Donald Trump, cada vez que Zelensky va a Estados Unidos, se lleva $6,000 millones. 60 mil millones. Cada vez que viene a Estados Unidos, se lleva un paquete de millones de dólares. Sin embargo, son millones de dólares que le daba Biden a Zelensky. No había contabilidad, un mal manejo, una corrupción. Todas las municiones que le daban no se veían, porque ahora mismo con la guerra que hay, los ucranianos que están en combate tienen escasez de municiones y escasez de armamento. Ahora mismo, Biden anunció que antes de finalizar su mandato lo va a entregar, va a combinar $6,000 millones más en ayuda a Ucrania. Los que están combatiendo en Ucrania contra los rusos tienen familia en Estados Unidos, tienen familia en Inglaterra, familia en todas partes. Temen que se lo maten. Y obligaban ahí en la guerra que hay, se han dado datos noticiosos de coroneles, de generales, de soldados norteamericanos muertos, polacos, ingleses, franceses. Es la OTAN completa. Y los países y el pueblo norteamericano, el pueblo francés, el pueblo de Inglaterra y demás, que lo han querido involucrar en la guerra, con servicio obligatorio militar en la guerra, quieren salvar a su familia. Entonces, cuando Donald Trump habla de paz y no de guerra, eso llega a oídos receptivos, a la conciencia humana, a las naciones que por encima de todo, sabiendo que vivir en paz es lo más gracioso que le puede pasar a cualquier nación, a cualquier ser humano. La destrucción que hay ahora mismo en Ucrania, material, los daños materiales colaterales, no es verdad que terminada la guerra mañana o pasado mañana, después que llegue el Donald Trump, esos daños materiales, destrucción, Ucrania se va a reponer en 10 o 20 años. Es mentira. Algunas constructoras van a ser millonarias, pero esos millones de pesos que se van a gastar en la reconstrucción de Ucrania, hay muchos países pobres que necesitan.
esa ayuda económica. Haití, África, muchos países de Europa. España está en una crisis económica. Alemania está en una crisis económica. Francia está en una crisis económica. Incluyendo hasta Austria. Entonces, todo ese recurso que se va a gastar en la reconstrucción de Ucrania se puede invertir en medicina, en plan social. Y eso, tal vez, viendo más allá, después de la curva, Donald Trump dice, si paramos la guerra, reconstruimos las naciones. Si se para la guerra, hay más tranquilidad. La situación de Israel con Gaza, Lutía, etc., eso hay que buscar un término diplomático, donde las Naciones Unidas y la misma OTAN no han tenido la capacidad para buscar una solución diplomática. El ego imperialista, el ego personalista, el ego de la guerra y de las botas es que se ha impuesto en las Naciones Unidas, en la OTAN, donde dirigentes europeos y de las propias Naciones Unidas, cada vez que hablan de terminar la guerra se oponen. La Unión Europea. Ahí se ven las discusiones de diputados europeos, de naciones europeas, y dentro de la OTAN y de la Unión Europea hay gente que tiene contradicciones con ellos. Rumanía, Turquía, por citar algunos. Gente que incide. Turquía es un país que incide en Europa. Está entre las dos Europas. Rumanía por igual. Nosotros consideramos que esperamos que después del 20 de enero los pueblos involucrados en la guerra, las víctimas, 200 miles de muertos, que serán honrados, y habrá el día D. Ahí también vendrá el día D también, como de la Segunda Guerra Mundial, donde habrá que hacer un monumento, llevar flores, hacer misa, lo que sea, a todos esos miles de personas caídas por los intereses imperialistas y de potencia, que el ego, repetimos, está por encima del diálogo diplomático. Enrique. Bueno, para el próximo sábado, que vamos a estar a 16 de noviembre, se está anunciando que vendrá a San Pedro de Macorís el presidente Luis Abinader Corona a inaugurar el edificio del pabellón de los peloteros, del Museo de los Peloteros, que ha construido, que ha levantado el ayuntamiento, que dirige el alcalde Rafael Ortiz. Saludos, Junior Santiago, saludos. El presidente viene el sábado. Es una buena oportunidad para que los que representan políticamente a San Pedro de Macorís, senadora Araceli Villanueva, los diputados de todos los partidos, la gobernadora y el alcalde, el síndico, elaboren un documento de propuesta y se lo entreguen y se lo presenten al presidente de la República de las necesidades de San Pedro de Macorís, de las necesidades y también del atraso de muchos trabajos que hace más de 3 años han iniciado y no han terminado. Yo vi una noticia desde Baní, que la población de Baní no acepta que le entreguen la avenida Circunvalación que están construyendo por la mitad. No, dicen los banilejos, ¿nos entregan entera o no nos entregan nada?
Y en Macorís, San Pedro de Macorís, van a entregar el malecón por la mitad y lo van a aceptar. Los vanilejos no aceptan que le entreguen su avenida, la circunvalación, por la mitad. Pero la gente de San Pedro de Macorís sí van a aceptar que le entreguen su malecón por la mitad. Podrán decir las explicaciones que quieran sobre el atraso de los trabajos del malecón. Podrán decir las explicaciones que quieran. Pero a poca gente van a convencer que un espacio tan pequeño de 1 kilómetro, más o menos de 1 kilómetro, que es el malecón de San Pedro de Macorís, tengan 3 años trabajándolo y no lo terminan. Solamente lo dejamos ahí para que no haya interpretaciones tendenciosas. Pero nosotros aplaudimos, saludamos y felicitamos la presencia en San Pedro de Macorís del presidente Luis Abinader, que así como en campaña se recorren los barrios, también desde el gobierno, desde la presidencia, que caminen por los barrios y vean y oigan al pueblo. Así como el presidente escuchó al pueblo cuando presentó su proyecto de reforma tributaria y fiscal, también que venga y escuche al pueblo de San Pedro de Macorís. Por ejemplo, la situación del ingenio Porvenir, que tenemos meses recibiendo denuncias y quejas, al grado tal que las zafras que han hecho últimamente han sido un fracaso, según esas denuncias. El abandono, a pesar de todos los cientos y cientos de millones de pesos que el gobierno ha destinado para mejorar las condiciones del ingenio Porvenir, donde todavía a centenares de trabajadores cancelados no le han dado sus prestaciones laborales que le corresponden por ley. Son cosas que deben de preocupar humanamente. Porque hay que tener sensibilidad. Deben de preocupar, repito, humanamente a los políticos, gobernantes de San Pedro de Macorís. No es para que estén peleándose desde ahora por precandidatura a la presidencia de la República a 4 años. Eso en este momento es irrelevante y es secundario. Lo que debe de primar son los problemas que afectan a San Pedro de Macorís. Y el presidente de la República, desde que se instaló hace más de 4 años en el Palacio Presidencial, ha dado demostraciones fehacientes de que le duele y le preocupa la suerte y la situación de San Pedro de Macorís. Que los funcionarios, que los políticos que representan al presidente y al gobierno en esta provincia, en esta comunidad, no hayan hecho su trabajo y estén en otras cosas, ese es otro problema. Si usted tiene la facilidad como funcionario, como alto dirigente político del partido de gobierno, de ver con frecuencia al presidente, no es para que le lleve. Presidente, no me meta 50 gente, 20 gente, 10 gente, a mi primo, a mi hermano. No.
es por llevarle un folder con los problemas de la comunidad, con los problemas de la provincia. Mire, la carretera Los Llanos, Quisqueya hay que hacerla. La carretera el cruce Callacoa, Los Llanos hay que hacerla. Mire, presidente, tienen 3 años trabajando en el acueducto, en el alcantarillado de los Guayacanes y Juan Dolio y no han terminado. Hace falta esto en Juan Dolio, esto en Guayacanes, etcétera. Mire, presidente, todavía no hemos terminado los trabajos de remodelación y reconstrucción del hospital Doctor Musa. No hemos terminado, presidente. Y la población que tiene problemas de salud está preocupada y se queja. Eso es lo que quiere escuchar el presidente. Gente que lo ayude. Pero hemos notado que aquí en San Pedro de Macorís hay un tirijala todavía. Ya pasaron las elecciones. Araceli Villanueva ganó, fue electa. Y hay personas, hay dirigentes de eso que creen que todavía estamos en campaña electoral. Y se insultan, y se acusan, y contraacusan. La gente del pueblo no quiere escuchar eso. Porque eso es en otro escenario, en otro momento. El pueblo quiere voces con respeto, con autoridad, con condiciones, que los representen, que realmente sean sus voceros. Eso es lo que quiere el pueblo de San Pedro de Macorís. No escuchar querellas internas y rebatillas de espacios políticos. Vamos a recibir con espíritu de hermandad y de apoyo al presidente Luis Abinader, que viene para San Pedro de Macorís el próximo sábado 16 de noviembre. Mire, el tema de San Pedro de Macorís, de reestructuración, de desarrollo, de obras de infraestructuras, de aceras, contenes, avenidas, carreteras, autopistas, etcétera. Hace varios años, recuerdo yo, memoria contra olvido, cuando José Citación era senador en uno de sus periodos, aquí se formó una comisión, y digo yo entre comillas, una comisión de desarrollo. Ay. Y pusieron un libro en la rectoría de la UCE. Y otro en el Club de... Y otro, creo que en el Ayuntamiento, otro en el Club de Leones. Para que el ciudadano vaya a firmar el libro pidiendo obra para San Pedro de Macorís. Ahí en esa comisión estaba Carlos Juan Musa, un tipo que siempre se ha preocupado por San Pedro. Estaba la sociedad comercial, Iberia, Saglur, la alcaldía de entonces, la Cámara de Comercio, el CODIA representado, los contadores representados, los abogados representados, los médicos representados, etcétera. Yo no firmé ese libro, ni fui. No fui, ni lo firmé, porque yo sabía que ese montaje que siempre hacen, en el fondo chocan intereses. Y todavía, yo no sé si el libro, a quién se lo llevaron, la firma, no se ha hecho nada por San Pedro de Macorís. Tuvimos un alcalde de 15 años, 18 años, y gobierno van, gobierno vienen, otro alcalde, otros concejales, regidores, otros legisladores que estaban también en la cuestión del libro, los legisladores de ese momento. Franklin Peña creo que era el senador, Lila diputada.
Óigame, Pericles Tavares era diputado cuando eso también, Leonel Vitini. Oiga lo que estamos hablando de esos años. Pericles falleció, Leonel Vitini desertó. Y habían planes, ahí estaba Vidó, planes concretos, programáticos, de levantar a San Pedro de Macorís. Creo que era diputado Arroyo cuando eso, si no me equivoco. Y San Pedro siempre está en la gatera de otros pueblos, no del salto cualitativo al desarrollo. La Unión Deportiva, todo ese mundo estaban ahí. Las iglesias estaban ahí. Las juntas de vecinos estaban ahí. Y no se hizo nada por San Pedro de Macorís. Esa propuesta que había en el libro, todavía San Pedro de Macorís está esperando resultados. Jesús Musa, arquitecto, diagramó una avenida ecológica en la margen del río Iguamo, entrando desde San Pedro de Macorís hasta el Malecón. Proyecto. Nada de eso fue tomado en cuenta. Hoy vemos con nuevas autoridades en todos los aspectos que nunca no están haciendo planteamientos, porque el mar embravecido de las pasiones politiqueras, sectarizada, grupal, impiden el gran salto hacia adelante, como decía en su época Mao Zedong, el salto hacia adelante. No, ese salto hacia adelante no se ha podido producir en San Pedro de Macorís. Y no hay organismo, mecanismo de reorganizar. ¿Qué necesita San Pedro de Macorís? El problema del malecón no es de David Collado, no. Porque según nos cuentan, nos dicen, los fondos del malecón se le están entregando en los 95% al ingeniero contratista que ganó la licitación. Y si gastó el dinero. Gastó el dinero. No lo pueden someter preso, porque yo no sé lo que pasa aquí con el... Oye, debe proceso jurídico para los que van a competir en licitaciones, dígame bien, como en otros países, usted va a licitar y va a ganar o ganó un seguro, una garantía, una fianza, donde el colegio de ingenieros, donde la alcaldía municipal y la gobernación, los representantes del poder ejecutivo y el ministerio que da la licitación, firmado, sellado, rubricado, notarizado, le garanticen a ese contratista, que el contratista le garantice a los que van a recibir la obra el tiempo, crítico y no crítico, las partidas presupuestarias, las ubicaciones, y que hay un veedor de supervisión, de controlar. Pero en República Dominicana no existe eso. Ahora mismo, en un sector residencial, los organismos competentes mandaron a tumbar una construcción porque estaba dañando otras construcciones, daños colaterales, daños ecológicos, daños materiales, daños civiles. A estos gobiernos, en todos los gobiernos que hemos visto, se han hecho construcciones viciosas. Yo recuerdo la biblioteca que se hizo, o el parqueo de la UAS,
propiamente hablando. La hizo Hipólito Mejía, su gobierno. Cuando Hipólito Mejía le cede... Eso es Leonel Fernández, el Paco de la Guardia. No, Espérate. La hizo Hipólito Mejía. Cuando Hipólito Mejía terminó, vino Bautista en el gobierno de Leonel, desbarató el parqueo y lo volvió a rehacer para ganarse unos cuartos. ¿Sabes eso? ¿Sabes qué han hecho los gobiernos? Que obras que han hecho otros gobiernos anteriores, primero no la terminan, porque parece que no hay continuidad de Estado. No la terminan. Busca el ejemplo de Consuelo, el barrio York. Hay unos apartamentos sin terminar desde hace más de 20 años que no se le dio seguimiento de Estado. Muchas obras a nivel nacional no se le da seguimiento de Estado. Si no, que van a hacer lo mismo, lo desbaratan para ganarse un dinero, para la corrupción, para la impunidad. Y cada vez que viene el único gobierno que ha dado continuidad de Estado a las obras, señor Luis Abinader, todo lo que dejó los gobiernos perversos de la plebe opositora, Leonel, Danilo, obras sin terminar, Luis Abinader, a través del Ministerio de Obras Públicas, a través del organismo pertinente de construcción, lo han terminado, lo han remozado, le han dado seguimiento contrario al pasado. Entonces eso es lo que hace que los pueblos se estanquen y que no haya desarrollo. Aquí no hay una comisión de desarrollo. Aquí ha habido intentos esporádicos, esquematizados, donde el ego personalista, el protagonismo personalista, siempre ha querido imperar. Porque aquí hay gente que si ellos no son los que están brillando, esperan que Horacio venga y se lo trague el mar, Enrique. Bueno, seguimos insistiendo que es preocupación de amplios sectores de la población de San Pedro de Macorís la lentitud de muchas obras que ha iniciado este gobierno. Y hay que darle vigilancia y continuidad. El complejo deportivo, los últimos 4 años abandonado. Nadie fue donde el presidente con fotografías, con videos. Porque tenemos autoridades que se comunican con el presidente, que lo ven personalmente. Mire, presidente. Diputado, un senador. Mire, presidente. No van. Mire estas fotos. En este gobierno suyo, hace 2 años, 3 años, 4 años, no se le ha puesto ninguna atención al complejo deportivo. Miren las condiciones paupérrimas de abandono en que se encuentra. Vino un nuevo incumbente de deporte y hizo una visita y anunció. Vamos a ver si eso se va a cumplir. Pero vino. Pero ese complejo deportivo fue construido con dinero del pueblo, en el gobierno de Jorge Blanco del PRD en el 83, para los Juegos Nacionales. Y más nunca ningún gobierno, desde el 1983 que lo construyeron, ningún gobierno después le ha puesto la mirada al complejo deportivo. Una inversión de millones abandonada. Aquí hay que darle mantenimiento a las obras, a las infraestructuras que levanta el Estado, el gobierno. Hay que darles seguimiento de mantenimiento, de acondicionamiento, para que no se deteriore. La playa de Muertos, la playa de Punta Faro. Hace unos años tuvo el general Ten aquí en San Pedro de Macorís, un entusiasmo con la playa. Vimos ahora que el turismo dijo que quien remontaba en esta remontosa toalla fue el general Ten una vez. Sí, general Ten. Después el general Ten más nunca. Vino después más nunca. El ministro Collado. Y hablan de rescatar ese entorno. Yo hablé en estos días cuando vine, voy a prepararle a los regidores un anteproyecto sobre ese particular, del rescate del faro de San Pedro, del faro de playa de allá, de la costa.
Ese faro es un monumento histórico. Se construyó en el año 1894 en el gobierno de Lilis. Y eso sí, por el ingeniero Hatton, que lo pillaron del río Sama, la capital, que tenía 10 metros de altura, y aquí lo subieron a 20 pies de altura, a 20 pies de altura. Hay que reconstruir el rompeolas. ¿Cuántos años hace que estamos hablando de la necesidad imperiosa de reconstruir, de rescatar el rompeolas de San Pedro? Nadie habla de eso. Nadie habla de eso. Las edificaciones antiguas, que son patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de San Pedro de Macorís, como hicieron en Puerto Plata, que la rescataron el gobierno, ¿verdad? Vamos a rescatar la ciudad colonial de Santo Domingo, sí, en el distrito. Son edificaciones que tienen un valor turístico, un valor cultural, un valor histórico. Nadie habla de eso. De búsqueda que hablan ellos. Entonces aquí lo que se está buscando siempre en cada proyecto es corrupción. 50, 100 millones, dice que vamos a hacer los 1.000 millones, va robando, toma lo tuyo, toma lo mío. Entonces, corrupción en el pasado, y viene otro gobierno, más corrupción, y viene otro gobierno de ladrones, y ladrones, y ladrones. Y uno se pregunta, ¿hasta cuándo en este país habrá funcionarios de los gobiernos que no piensen en robarse el dinero del pueblo? Suplidores, proveedores, hay que se la buscan. Con los todos los días vemos denuncias en los medios de altos funcionarios metidos en corrupción, en saqueo, en delincuencia, e intocable. Porque aquí roban y nadie le pone atención, al contrario, lo protegen. Lo protegen, miren el escándalo de la policía, 100 millones de robo de municiones, etcétera, etcétera. Están empujando a la población, están empujando al pueblo consciente a una radicalización, número uno. Y número dos, a no creer en ninguno de estos partidos políticos. En ninguno. Porque en la práctica, cuando llegan al gobierno, todos son iguales, de ladrones y de delincuentes. Se lo dejo ahí como tarea. Nos vemos el sábado.